congelaron en cierto sentido lo que hoy ya es una oportunidad de que todos los grupos parlamentarios votemos un cambio a la Constitución. Me siento orgulloso, decía, porque esta fue una propuesta que originalmente surgió de un gobierno de mi partido, del Partido de la Revolución Democrática, con la visión de izquierda que tiene el gobierno de la Ciudad de México. Hace un año, Miguel Ángel Mancera, el 28 de agosto del 2014, presentó una propuesta que se titulaba Política de recuperación de los salarios mínimos en México y en el Distrito Federal. Ello motivó que se presentaran iniciativas que primero se votaron en la Cámara de Diputados y que hoy son el sustento de la minuta que estamos por votar. Y me parece que es importante y trascendente saber que esta es una de las primeras discusiones, diría yo, en las cuales estamos entrándole a las causas y no estamos patinando como siempre nos ocurre en los efectos. ¿Cuáles son los efectos de una economía que no crece? Una economía que en más de 20 años tiene 2% de crecimiento en promedio. Pues son que tengamos una economía con pobres, donde el porcentaje de pobres desde hace 30 años pues prácticamente no cambia por más políticas de atención a la pobreza que tenemos. Un país donde hace tan solo algunos meses el Coneval nos dio la noticia no solamente de que tenemos el mismo porcentaje que hace 30 años, sino que se incrementan más pobres, especialmente en la parte urbana. 2 millones de nuevos pobres en lo que va de este gobierno en estos 2 últimos años. Pero eso, compañeros y compañeras, es un efecto de decisiones de política económica. Desigualdad en un país en donde de cada 100 mexicanos, tan solo 10 concentran el 64% del ingreso, es decir, que solamente 10 personas de cada 100 se quedan con mucho más de lo que puede generar el otro 90%, pues es obviamente increíble. Es increíble, revisaba ahorita el libro de Tomás Piketty y él precisamente dice, en aquellos países la historia y las revisiones de los números en la historia señalan que en aquellos países donde el 50% es concentrado solamente en el 10%, estallan revoluciones. Y lo hace en un análisis desde la Revolución Francesa. Bueno, ese es el país en el que vivimos. Un país en el que 10 personas de cada 100 concentran el 64% del ingreso. Y ese problema, que es el de la desigualdad, es un efecto. Y por último, el de la informalidad, donde tenemos un país donde 2 de cada 3 trabajadores, 2 de cada 3 integrantes de la población económicamente activa están en la informalidad. Y esto significa precariedad, malos ingresos, malos alimentos en las mesas de sus familias, pero también significa escasa o nula productividad para la economía, malos ingresos que significan también una mala impartición de la seguridad social. Ese es el país, compañeros y compañeras, del que llevamos hablando más de 20 años. Desde que el PRI nos heredó la devaluación y que tuvo que enfrentar con Miguel de la Madrid y luego las políticas de estabilización con Carlos Salinas de Gortari, pasando por los gobiernos del Partido Acción Nacional. Ese es el país que tenemos, un país de pobreza, de desigualdad y un país de informalidad. ¿Y por qué me siento orgulloso del debate del día de hoy? Porque es entrarle precisamente a empezar a resolver causas de esos problemas. Porque esto no se originó de manera espontánea. Esto no surgió de la nada. Esto, compañeros y compañeras, que 1 kilo de tortillas sea lo único que se puede comprar hoy con el salario mínimo, en lugar de 4, como ocurría en los 80s, es una decisión de la clase política. Fue resultado de una decisión de los políticos que quisieron enfrentar los malos manejos económicos de los sexenios de Luis Echeverría y de José López Portillo, con la intención de evitar la inflación, pero anclando el salario. Eso, compañeros y compañeras, tenemos que traerlo a la memoria, porque si no entendemos de dónde venimos, la decisión que estamos a punto de tomar el día de hoy no tendrá una visión de futuro y no podrá encontrar el enorme compromiso y el enorme acuerdo nacional que esto reclama. Porque si la pobreza, la desigualdad y la informalidad son causas, fue precisamente porque necesitábamos tener un salario mínimo que evitara que la espiral de inflación continuara. El problema fue que se quedó estancado.
y alrededor de 127 leyes de carácter nacional se fueron configurando para seguir manteniendo en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos pues una suerte de lugar donde llegaran los fantasmas del sindicalismo para tener la opresión de la ortodoxia de la economía nacional. Y entonces las negociaciones salariales, compañeros y compañeras, lo que encontraron fue un deterioro de ese salario mínimo, de las condiciones de vida y del bienestar de la gente. ¿Por qué? Si desindexamos el salario mínimo como pretendemos hacerlo el día de hoy, podemos pensar que podemos enfrentar la pobreza, la desigualdad y la informalidad. Porque el salario mínimo como está el día de hoy recrea la pobreza. Hemos escuchado que somos una fábrica de pobres y en efecto lo somos. ¿Por qué? Porque 43% de la población vive en pobreza salarial. Es decir, trabaja día con día trabaja y no le alcanza siquiera con el ingreso diario para poder tener la canasta mínima de bienestar. Por más que trabaje, y son 7 millones de mexicanos y mexicanas que viven en esa condición. No nos extrañe entonces, y no se enojen, cuando el Coneval dice que 1.750 millones de nuevos pobres están en las zonas urbanas. Parte de ello lo aporta este salario mínimo. Segundo, la desigualdad. Pues obviamente cuando uno revisa las cifras de crecimiento de la productividad y uno checa las cifras en una serie de 20 años, la OCDE, no cualquier organización, la OCDE, que ha sido proactiva en las políticas neoclásicas o neoliberales, lo que dice es que la productividad en el país ha crecido 30%, mientras que el salario mínimo se ha quedado estancado. Tan solo para el 2007, hay que pensarlo, para el 2007 a la fecha, más de 7 años, los salarios reales se han quedado 9% por abajo del crecimiento de la productividad. ¿Quién se está quedando ese incremento de la productividad? Pues los dueños del capital. Ese debate no cambia. ¿Quién se lo está quedando? Los dueños del capital. Y tercero, ¿por qué la informalidad? ¿A quién le va a interesar meterse al proceso de formalidad si el salario mínimo no rinde y no es suficiente? Entonces, hay causas, hay efectos. Estamos entrándole en esta discusión a un proceso de fondo que es tratar de resolver las causas. Quitar la indexación, es decir, la dependencia de las multas, de las tarifas, de todo lo que le hemos puesto como ancla al salario mínimo, es un paso fundamental para arrancar el gran debate que reclama México. Y es ahí donde hay que hacer una reflexión profunda. Si queremos que esto solamente sea un motivo de campaña, como fue para algunos partidos políticos que se envolvieron en este planteamiento. Qué bueno que lo hicieron, porque hoy van a votar a favor de esto, qué bueno. Pero lo que queremos es solamente desindexar, o verdaderamente lo que queremos es un nuevo pacto, un nuevo acuerdo de la República para encontrarnos con el crecimiento y con la senda de desarrollo que quiere México. Yo estoy convencido que mi generación es posible y es capaz de entregarle a los que siguen un país que sea la quinta potencia del mundo. Yo estoy convencido de que ese país es posible porque ese es México, porque es un país que tiene población, que tiene trabajo, que tiene capacidad emprendedora y que también tiene empresarios. Pero compañeros, si seguimos pensando el interés solamente de una de las partes, en lugar de entender que este tiene que ser un compromiso de todos, no vamos a llegar a ningún lado. Hoy vamos a cambiar la Constitución y esto corre el riesgo de convertirse en frustración de la gente que, creyendo que va a incrementar su salario y su bienestar, vea que su bolsillo no mejora. Yo los invito, compañeros, a que el voto del día de hoy sea un voto de historia no hacia atrás, sino de historia hacia adelante. Que hoy construyamos, quienes estamos a punto de votar este cambio a la Constitución, un gran inicio de acuerdo, un acuerdo que nos lleve a que los trabajadores, junto con los empresarios, que es esa parte productiva la que nos puede llevar al gran desarrollo que tenemos en compromiso con la historia, a ser el gran país que México está comprometido a ser. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la tribuna al senador Héctor Arias Córdoba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para fijar el posicionamiento de su bancada. Con el permiso del presidente.
No hay ninguna duda de que este tema es un tema en donde todos coincidimos. Sin embargo, una cosa es coincidir y otra cosa es manejar datos que no tienen sustento. Como se acaba de decir ahorita, que esta es una iniciativa que proviene de un partido del que antecedió en el uso de la palabra. La primera iniciativa que se presentó en materia de desvincular el salario mínimo de cualquier otra cosa que no sea remuneración es una iniciativa que presentó el PAN el 27 de agosto de 2014. Lo segundo, es importante, este es un tema realmente importante como para venir a distorsionar absolutamente todo. Hoy día el salario mínimo no es remunerador, no hay nadie que lo pudiera sostener, pero un kilo de tortillas no vale 70 pesos con 10 centavos. Decir que hoy con un salario mínimo se compra un kilo de tortillas es venir a falsear la información. Es venir a falsear la información si se dice que la productividad en el país ha crecido en los últimos años 30%. De 1980 al año pasado, aquí está la gráfica, señor, ha crecido 0.4. Y bueno, lo que sí ha pasado es que el salario mínimo ha perdido poder de compra en estos últimos 30 años en 85%. No sería argumentable, como una parte del sector empresarial lo hace, de que habrá que aumentar el salario mínimo conforme a la productividad. No, lo que hay que hacer es que recupere el valor que perdió independientemente de la productividad. Pero es importante en los debates manejar datos concretos, claros, con fuentes confiables, porque de otra manera distorsionamos el propio debate. Desde luego que el PAN está a favor, fue la primera iniciativa que se presentó de desvincular al salario. ¿Qué es lo que sucedió? En las épocas de altísima inflación, fundamentalmente a principios de los 80, se acordó un nuevo mecanismo. Vamos a amarrar el crecimiento del salario para que siempre crezca menos que la inflación. Ustedes revisen los últimos 30 años y si la inflación en un año era el 20% y el pronóstico de la inflación del siguiente año era 15%, el salario no aumentaba el 20% que perdió, solamente el 15% que era el objetivo de la inflación del siguiente año. De esa manera, año con año, el salario fue perdiendo valor a tal grado que llegó a perder el 85% de su valor. Y luego, no solamente la masa salarial se convirtió en el ancla de la inflación. Al salario, al incremento del salario, se sumó correlacionarlo con el pago de las rentas, con el pago de los derechos, de las multas, de los créditos, de las exenciones fiscales y de muchísimas otras cosas. De tal manera que fue una estrategia en cuanto a combate de la inflación se refiere, que funcionó. Realmente México logró resolver el problema de inflación, pero a un costo que no era susceptible de pagar: pauperizar el salario mínimo. Hoy es indispensable, no tenemos inflación, desvincular al salario, poner en la Constitución que está estrictamente prohibido usar el salario como referente para cualquier otra cosa que no sea remuneraciones. En diciembre estaba este dictamen con un acuerdo de consenso de todos los grupos parlamentarios de hacerle una sola modificación a lo que vino de la Cámara de Diputados. ¿Cuál era esa modificación? El quitar cómo se calcula la unidad de medida y actualización de la Constitución y ponerlo en una ley secundaria. Es un error poner en la Constitución las fórmulas que después es muy difícil de mover. Hoy mismo se ha presentado una iniciativa, de su valoración no me incumbe, pero de cambiar la Constitución, porque la Constitución puso una fecha específica para el apagón analógico. Bueno, ese fue el acuerdo. Cambiemos el quinto transitorio para que no traiga cómo se calcula el valor de la medida de actualización, de la unidad de medida de actualización, sino que pongamos que en 120 días el Congreso emitirá la ley que le corresponda. Hoy día, bueno, se rompió lamentablemente el periodo y ha venido estando atorada porque se insistió. Actualicemos el valor de las demás cosas con respecto a la inflación. Lo voy a decir en términos que una generación lo entiende perfectamente. Convirtamos en UDIs el pago de multas,
Convirtamos en UDIs el pago de créditos, convirtamos en UDIs el pago de los derechos, de las aportaciones a los partidos, de las exenciones fiscales, liguémosle a la inflación. Eso sería un garrafal error en el momento que la inflación volviera lamentablemente a aparecer en el país. Por eso nos opusimos radicalmente a que estuviera ligado a la inflación, porque además contraviene el espíritu de la reforma. ¿Cuál es el espíritu de esta reforma? Fortalecer el ingreso de los trabajadores. Si por un lado fortalecemos el ingreso de los trabajadores y luego desatamos para que crezcan los precios, el poder de compra del trabajador no se ve beneficiado. Por eso es importante que los otros precios sigan creciendo menos que la inflación y no desatemos todo. Desde luego que a la Secretaría de Hacienda, que fue la que elaboró esta parte, le interesaba mucho que los derechos que se cobran por muchas razones crezcan con respecto a la inflación y no como han crecido los últimos 30 años en ritmos menores a la inflación. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en el dictamen que se va a presentar y estamos también con el ánimo de establecer con claridad que en la ley que se establezca cómo se calcula la unidad de medida y actualización no sea la inflación, sea un índice menor en la inflación. Puede ser la inflación estable, denominada inflación subyacente, puede ser el pronóstico de inflación del siguiente año, pueden ser otras medidas que no vaya a ser que hagan que lo que gane el salario lo pierda en poder adquisitivo porque suben otros precios. Por eso el PAN, después de haber conseguido este tema, le parece que este dictamen es totalmente de aceptarse y que al igual que lo han hecho ya referente a otros oradores, como el propio presidente de la Comisión de Trabajo, con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, tampoco se trata de echar las campanas a vuelo. Este es un paso. No quiere decir que al día siguiente van a subir los salarios mínimos. Una vez que estén desvinculados, sí hay un compromiso casi explícito de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de aumentar algunos pesos el salario mínimo y que eso pueda acumularse a la siguiente revisión. Sí importa que nosotros trabajemos también en nuestros estados para que una vez que la Cámara de Diputados, que también ha ofrecido allanarse a estos cambios, permita que pasen los congresos de los estados y que esto concluya antes de fin de año para que en la próxima revisión anual del salario mínimo ya esté desincorporado y pueda no ser motivo de excusa, no aumentar lo suficiente porque puede desatar la inflación en otros temas a los que ahorita está vinculado. Finalmente, es importante también establecer la diferencia nacional en su geografía. Hay zonas del país en donde el salario mínimo es solamente un referente, no se contrata a la gente por salario mínimo, particularmente todo el norte del país, y lamentablemente hay zonas en donde el salario mínimo es el sueldo que se paga. Por ello, la importancia de que el valor adquisitivo del salario mínimo se actualice desde luego como siempre. Hay dos cambios más en la iniciativa. Uno es el transitorio que da seguridad de que solamente hay una zona geográfica para el salario mínimo, ya no tres como en el pasado, y otro que es un error simplemente de sintaxis, una corrección de ese tipo. Por todo esto el PAN va a votar a favor, también aclarándolo porque es una iniciativa que principalmente al principio o originalmente presentó el PAN. Es cuanto, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar posición de su grupo parlamentario. Hasta por 10 minutos. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, vengo a esta tribuna a fijar nuestra postura en favor de este dictamen. Es un tema de gran importancia para el país y sobre todo para los trabajadores mexicanos. Al salario mínimo tenemos que dignificarlo y procurar gradualmente su recuperación, con lo que podemos llegar a mejores niveles de bienestar.
Nuestro voto es favorable al presente dictamen, aprobado por los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social, de Estudios Legislativos, segunda, y de esta Cámara de Senadores. En él se decreta la reforma de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la desvinculación del salario mínimo de su papel de unidad de cuenta y el establecimiento de la unidad de medida y actualización, UMA. Se modifican los artículos 26, 41 y 123 constitucional de la política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de dar el primer paso para instrumentar una política de recuperación del salario mínimo, desvinculando de todas las cosas que estas han referenciado en él, incluyendo multas, pagos, algunos servicios, prestaciones, créditos hipotecarios y prerrogativas de partidos políticos. Se busca crear una unidad de medida y actualización para que sustituya al salario mínimo y se otorga al Instituto Nacional de Estadística y Geografía la facultad de fijar y actualizar el valor de dicha unidad. Se busca establecer la provisión donde el salario mínimo puede ser utilizado como unidad de base, unidad de cuenta, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza laboral. La unidad de medida y actualización propuestas se ajustarán al crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor y se actualizará conforme a lo previsto la forma diaria, mensual y anual por el INEGI, logrando eficiencia y certidumbre a la economía nacional, pero principalmente a la economía de todos los mexicanos. Dicho dictamen recoge las aspiraciones de los trabajadores mexicanos, pues concreta una demanda realizada de hace muchos años de la clase trabajadora y que hoy genera un acto de justicia social. Al desvincular al salario mínimo del amplio conjunto de obligaciones, derechos y prestaciones al que se fue ligando a lo largo de los años, se le estará librando de su determinación, que su determinación se realice de acuerdo a las condiciones prevalecientes en los mercados, al nivel de la productividad alcanzado por los trabajadores y las empresas. Si se usa únicamente los criterios establecidos en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal de Trabajo para la fijación de los montos de los salarios mínimos, su rezago empezará a corregir, ya que su ajuste dependerá del comportamiento general de la economía y de sus aspectos de inflación, productividad, inversión y empleo. El establecimiento de una sola zona salarial en el país, aprobada hace algunas semanas por la Comisión de Salarios Mínimos, y la aprobación de este dictamen serán pasos fundamentales en la recuperación del poder adquisitivo del salario en México. La decisión de lograr un solo salario en México es resultado de un intenso diálogo entre trabajadores, patrones y gobiernos. La política laboral de la actual Administración Federal es una política basada en el diálogo permanente de los sectores de la producción para alcanzar acuerdos y mantener equilibrio entre ambos. Es decir, es una política cuya base es el tripartismo. La homologación de las zonas económicas es un paso importante hacia la recuperación de los salarios en México, no solo de los salarios mínimos generales, sino también de las 59 categorías de los salarios mínimos profesionales, que muchos de ellos ya se han mejorado sustancialmente. Debemos reconocer que esta medida tiene un impacto positivo inmediato en los trabajadores, pues desde 1934, cuando se estableció el salario mínimo en México, no ha existido un solo salario hasta hoy. Hoy se ha demostrado la voluntad del gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, para mejorar los salarios mínimos de los trabajadores.
La desindexación de los salarios mínimos es otro paso en la dirección correcta hacia el equilibrio entre los factores de la producción. Las Comisiones Unidas, nuestro reconocimiento para ellas, establecen en sus considerandos que los salarios mínimos deben de estar ligados a las condiciones de mercado y al desempeño de su propia eficacia para que tengan un desarrollo sustentable. Una política sensata de recuperación salarial debe partir de una gradualidad y una conducción económica consecuente. Por esto se debe crear el acuerdo nacional, para esto se debe crear el acuerdo nacional político, económico y social con empresarios, trabajadores, para crear condiciones que lleven a tal recuperación para que sus efectos sean benéficos no solo para los asalariados y sus familias, sino para toda la economía nacional. La recuperación salarial que con esta medida estamos emprendiendo también beneficiará las finanzas de todas las instituciones de la seguridad social, pues al mejorar los salarios mejoran también las cuotas obrero-patronales y la aportación social del gobierno federal, siendo otra de las virtudes del presente dictamen. Por último, el dictamen tiene dos vertientes esenciales. Por un lado, la creación de la unidad de medida y actualización, y que conservará el mecanismo necesario para la actualización automática de los montos y obligaciones a pagar contenidas en las leyes federales. Y por el otro, se libera el salario mínimo de esta ancla que entorpece su aumento, pues uno de los criterios que siempre se adopta es de carácter administrativo y no tiene que ver en absoluto con lo establecido en el artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, a todas ustedes, compañeras y compañeros, pedimos su aprobación, como aquí ya lo han manifestado nuestros compañeros, y que sea para beneficio de los trabajadores de México. Muchas gracias. Gracias, senador Isaías González. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Alejandro Encinas Rodríguez para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos segunda en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro reglamento. En el uso de la palabra, senador. Muchas gracias, senador presidente. Le agradezco que me haya respetado mi turno. Acaba de terminar la reunión de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, pero afortunadamente tengo la oportunidad de intervenir, primero en mi carácter de presidente de la Comisión de Estudios Legislativos segunda, una de las comisiones que codictaminamos esta reforma constitucional que sin lugar a dudas representa un paso muy importante para iniciar un proceso de recuperación de los salarios en términos reales, pero que tenemos que ubicarlo en su justa dimensión. Es solamente un paso y no hay que generar falsas expectativas de que a partir de esta reforma se va a desatar un proceso de recuperación de manera automática, porque para lograr un proceso de recuperación de los salarios en términos reales, después de más de 3 décadas de contención salarial, va a requerir de políticas públicas específicas, de fondos públicos especiales, porque indudablemente las resistencias que a lo largo de más de 3 décadas han prevalecido por parte del sector empresarial, independientemente del establecimiento de un nuevo mecanismo para la fijación de los salarios mínimos, van a prevalecer. Hasta aquí mi intervención como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, en donde reconozco el trabajo realizado por el senador Enrique Burgos de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Gándara de la Secretaría de la Comisión de Trabajo y de cada uno de los integrantes de las 3 comisiones, en especial también mis compañeros de la de Estudios Legislativos segunda. Pero también quisiera que entráramos al fondo del debate. Evidentemente, cuando hay una reforma constitucional aprobada por unanimidad, todo el mundo quiere reclamar la paternidad. Y ahora resulta que todo el mundo presentó iniciativas
con anterioridad. Hay que señalar y hay que ser objetivos de que el dictamen que hoy estamos discutiendo y seguramente aprobaremos provienen de 3 iniciativas que se presentaron en esta legislatura. Una por los coordinadores de distintos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, otra por el diputado Julio César Moreno del Partido de la Revolución Democrática, que era presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la colegisladora, y otra del presidente de la República, del Ejecutivo Federal, sobre el mismo tema. Y una vez analizadas estas 3 iniciativas, formulamos un dictamen que fue aprobado en las Comisiones Unidas en diciembre del año pasado y que lamentablemente, por renuencias y muchas dudas de un sector del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que reventó la sesión en la que íbamos a aprobar esta ley en diciembre del año pasado, hoy, con 10 meses de retraso, estamos llegando a feliz término. Pero finalmente la discusión no tiene que ver con la paternidad de esta iniciativa, sino cómo vamos a hacer un replanteamiento de las políticas públicas para poder iniciar un proceso de recuperación del salario en términos reales. Más aún cuando en los últimos 35 años el salario mínimo perdió el 75% de su poder adquisitivo. Y esto fue resultado no solamente de aquellas políticas pactistas avaladas por el PAN acompañando al gobierno de Miguel de la Madrid y los subsecuentes gobiernos priistas con el Pacto de Estabilidad para el Crecimiento Económico y otros pactos, cuyo principio fundamental fue establecer una política de contención salarial para evitar que fueran incrementándose la inflación y los precios de los productos de la canasta básica. Y siempre el argumento fue el concepto de que el incremento salarial alentaba el crecimiento de la inflación. Y sobre ese criterio se ha establecido la política salarial de los últimos años, en donde después de haber alcanzado el mayor pico de poder adquisitivo del salario en 1979, se ha venido desplomando, manteniéndose no solamente por debajo de la inflación, lo que ha llevado a esta pérdida del poder adquisitivo, sino también por debajo del incremento de los niveles de productividad, como aquí ha sacado una gráfica el senador Armando Ríos Peter. Y no es un asunto menor esta política de contención salarial, porque actualmente en nuestro país viven del salario mínimo 7 millones de mexicanos, 7 millones de familias mexicanas que no alcanzan con este salario a cubrir los requisitos nutricionales básicos ni la garantía de acceso a los servicios, a tener, además de un salario remunerador, una vida digna. Y es donde están asentados los principales problemas de desigualdad. Y este fenómeno al mismo tiempo ha venido acompañado de una mayor concentración del ingreso. Hoy el 1% de la población en este país, y lo señala Coneval, concentra la mayor parte de la riqueza. El 74% del ingreso nacional se queda hoy en manos del capital y no del trabajo, y prevalecen procesos de sobreexplotación de los trabajadores donde se le pagan salarios mínimos, y además de este número de 7 millones de mexicanos viviendo el salario mínimo, hay que sumar todavía al 7% de la población ocupada en el sector formal que gana menos de 10,000 pesos mensuales. Por eso, nuestro país es el más desigual de América Latina y es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, lo que hemos discutido en las Comisiones Unidas, y sabiendo que esto no es más que eliminar el obstáculo a ese argumento falaz
de que el incremento salarial es inflacionario y que fue la base de la política de contención del salario en más de 3 décadas, lo que es urgente hoy, que venga a elaborarse una ley reglamentaria de cómo se va a establecer la nueva unidad de medida, es establecer una ley de salarios en este país que establezca los mecanismos, los instrumentos de política pública y las formas de participación en corresponsabilidad con el sector privado para iniciar un verdadero proceso de recuperación del poder adquisitivo de los salarios. No generemos una falsa expectativa en los trabajadores mexicanos, es un paso importante, quita uno de los principales argumentos y obstáculos, pero para recuperar el salario mínimo se requiere todavía mucho trabajo por delante. Qué bueno que lo vamos a aprobar y esperemos que entremos a discutir los mecanismos para generar una verdadera política de recuperación salarial. Muchas gracias. Gracias, senador Alejandro Encinas Rodríguez. Informo a la Asamblea que la discusión de este dictamen en lo general hay inscritos 15 oradores a favor del mismo y tal como lo señala el artículo 199, fracción octava de nuestro reglamento, establece que en casos semejantes se permita la participación de hasta 2 oradores cuando van en el mismo sentido. Sin embargo, en afán de permitir el uso de la tribuna para expresar todas las argumentaciones, le solicito nada más a quienes harán uso de la palabra que podamos observar los tiempos reglamentarios, que son de 5 minutos, para que todos tengan la oportunidad de expresarse oportunamente. Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación sobre el dictamen a los artículos 2º, 5º y 9º transitorios, mismas que someteremos a su consideración. El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños. Si la Asamblea las acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas. Solicito por ello a la Secretaría de lectura a las propuestas de modificación. Doy lectura. Artículo 2º. Transitorio. El valor inicial diario de la unidad de medida y actualización a la fecha de entrada en vigor del presente decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país al momento de la entrada en vigor del presente decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo 5º transitorio. El valor inicial mensual de la unidad de medida y actualización a la fecha de entrada en vigor del presente decreto será producto de multiplicar el valor inicial referido en el párrafo anterior por 30.4 por su parte. El valor inicial anual será el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 5º transitorio. El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor de la unidad de medida y actualización dentro de un plazo que no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente decreto. En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el valor de la unidad de medida y actualización. 1. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la unidad de medida y actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de 1 más la variación interanual del índice nacional de precios al consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior. 2. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización por 30.4. 3. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la unidad de medida y actualización por 12. Asimismo,
La ley deberá prever la periodicidad atendiendo al principio de anualidad con que se deberá publicar la actualización de la unidad de medida de actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de ajuste que en su caso procedan. El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente decreto se actualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las adecuaciones legales correspondientes. Y noveno transitorio, se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Consulte, por favor, ahora a la Asamblea en votación económica si autoriza que se integren al texto del dictamen las propuestas que usted ha dado cuenta a la propia Asamblea. Consulto a la Asamblea si autoriza que las modificaciones se integren al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones a los artículos segundo, quinto y noveno transitorios que fueron autorizados por esta Asamblea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción tercera del reglamento, informo a la Asamblea que la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores. Senador Armando Neira Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Senadora Itzel de los Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI. Senadora Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD. Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD. Senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD. Senador Jorge Luis Lavalle Mauri, del Grupo Parlamentario del PAN. Senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del PRD. Senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD. Senador Fernando Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del PRD, y senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Si alguna senadora o senador desea que se le inscriba, se le anote en esta lista, por favor manifiéstenlo en este momento, si no cerramos la lista de oradores en lo general de este dictamen que hoy nos ocupa. Se le concede en primer término el uso de la palabra al senador Armando Neira Chávez. Antes, permítame nada más, esta presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de personas representantes de las calles del barrio del Fitzi, Ixmiquilpan, estado de Hidalgo, invitados por el senador Omar Fayad Meneses, quienes asisten al Senado con la finalidad de presenciar el debate legislativo. Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República. Continúa en el uso de la palabra el senador Armando Neira Chávez. Gracias. Hasta por 5 minutos, por favor. Gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros senadores, he seguido con toda seriedad e interés las intervenciones que se han presentado en esta tribuna y afortunadamente coincidimos que es el momento de aprobar este dictamen, conscientes que estamos a menos de 2 años de celebrar el centenario de la Constitución General de la República. Los que nos escuchan allá afuera y los que tenemos la oportunidad por nuestra representación sindical de dialogar
con las organizaciones obreras, tienen mucha esperanza en este Congreso y fundamentalmente en la Cámara de los Diputados para que sea esta, con los estudiosos de la materia como asesores, la que en un momento dado designe los salarios en este país. Porque lo que se ha expresado aquí se ha comprobado que no ha sido posible que sea el ingreso para una familia como lo establece el constituyente. Es por ello